El clic seco del control remoto sonó como un portazo. La pantalla quedó negra de golpe, y antes de que pudiera entender qué pasaba, la voz de mi yerno retumbó en la sala. «Vete a tu cuarto, vieja. Esta sala es mía ahora». Sentí cómo la sangre me subía al rostro mientras me quedaba sentada, inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas. Estaba viendo la televisión, mi único descanso del día, cuando él entró como si yo no existiera y decidió expulsarme de un lugar que también había sido mi hogar. Giré la cabeza buscando a mi hija. Ella estaba de pie junto a la puerta del comedor. No dijo nada, no levantó la voz, ni siquiera me miró. Bajó la vista al suelo, como si mis ojos llenos de vergüenza fueran demasiado para ella. Ese gesto, tan pequeño y tan cobarde, me dolió más que el insulto, porque entendí, en ese segundo, que estaba sola incluso estando acompañada. Me levanté despacio. No discutí, no grité, no lloré delante de ellos. Caminé hacia la mesa, tomé mi llavero con manos firmes y me dirigí a la puerta. Sentí la espalda rígida, la garganta apretada, pero mantuve la cabeza en alto. Al salir, cerré con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme allí un segundo más. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El aire de la noche me golpeó el rostro y me hizo respirar hondo por primera vez en horas. Caminé sin rumbo fijo, con el sonido de mis pasos, marcando un ritmo que me ayudaba a no desmoronarme. A mis 66 años, nunca imaginé que tendría que salir de una casa de esa manera, expulsada sin palabras, como si fuera un mueble viejo al que ya no quieren ver. Mientras avanzaba por la calle casi vacía, los recuerdos comenzaron a mezclarse con la rabia. Recordé cuando esa casa era solo un proyecto, un plano extendido sobre la mesa. Recordé el día en que puse mis ahorros sobre esa misma mesa y dije, para que ustedes empiecen. Yo creí que estaba construyendo un futuro para mi hija. No sabía que también estaba cavando mi propio lugar de silencio. Llegué a una pequeña plaza y me senté en un banco. La luz del farol era tenue, pero suficiente para que mis pensamientos se volvieran claros. Pensé en mi yerno, en su manera de hablarme como si yo fuera una intrusa. Pensé en mi hija, en su silencio constante, en su incapacidad para defenderme. Pensé en mí, en todo lo que había permitido por amor. No era la primera humillación, solo era la más directa. Antes hubo comentarios, gestos, miradas. No toques eso, no opines, eso ya no es cosa tuya. Yo había aprendido a reducirme para no molestar. Y ahora, al ser reducida del todo, me habían echado de la sala como si fuera un estorbo. Saqué el teléfono del bolso y miré la hora. Era tarde, pero no sentía sueño. Sentía algo distinto, algo que se estaba acomodando dentro de mí. Una claridad fría. Me di cuenta de que, al levantarme y salir sin decir nada, había hecho algo que nunca hacía, no suplicar. Y esa pequeña decisión me dio una fuerza inesperada. Me levanté del banco y caminé hacia el edificio donde había vivido antes de mudarme con ellos. No tenía llaves, pero conocía al portero nocturno. Me dejó pasar sin preguntas. Subí lentamente las escaleras y me senté un momento en el rellano. Allí, en ese silencio ajeno, empecé a entender que la vergüenza no era mía. Nunca lo había sido. Esa noche dormí poco, sentada en una silla, con el abrigo puesto. Pero no dormí mal. Soñé con mi juventud, con la mujer que fui antes de aprender a callar. Al amanecer, salí de nuevo a la calle con el cuerpo cansado y la mente despierta. Tenía una sola certeza. No volvería a entrar a esa casa como una invitada. Compré un café y me senté a beberlo despacio. Mientras lo hacía, repasé mentalmente todo lo que sabía. Los papeles, las cuentas. Los acuerdos que nadie recordaba porque yo nunca los mencionaba. Sonreí apenas. Tal vez mi yerno creía que había ganado expulsándome de la sala. Tal vez pensaba que yo desaparecería en silencio. No sabía que, al apagar ese televisor, había encendido algo mucho más peligroso. Cuando el sol ya estaba alto, tomé una decisión. No iba a volver para discutir. No iba a rogar. Iba a volver cuando correspondiera.
cuando las cosas estuvieran claras, porque a veces el silencio no es derrota, sino preparación. Me levanté, respiré hondo y caminé con paso firme. Sabía que, al día siguiente, alguien tocaría el timbre de esa casa, y cuando eso ocurriera, ya nada volvería a ser como antes. Durante años me repetí que una madre no lleva cuentas, que el amor verdadero no se mide en dinero, ni en sacrificios, ni en noches sin dormir. Me aferré a esa idea como a un salvavidas, incluso cuando empecé a sentir que mi generosidad se había convertido en costumbre para ellos. Hoy, mirando hacia atrás, sé que no fue amor lo que me sostuvo tanto tiempo en silencio. Fue culpa por envejecer, por necesitar más descanso, por ocupar espacio en una vida que ya no giraba a mi alrededor. Cuando mi hija me pidió ayuda para comprar esa casa, no dudé. Tenía algunos ahorros guardados desde hacía años, fruto de trabajos extras, de privaciones pequeñas pero constantes. Es para empezar, me dijo, solo hasta que nos acomodemos. Yo asentí, sonreí y transferí el dinero sin pedir garantías. Pensé que estaba invirtiendo en su felicidad. No imaginé que, con el tiempo, ese gesto sería usado como una prueba de que yo debía agradecerles por dejarme quedarme. Al principio, todo parecía normal. Mi yerno era educado, incluso atento. Me llamaba mamá y me ofrecía café. Mi hija reía más. Yo sentía que había tomado la decisión correcta, pero las cosas cambiaron despacio, casi sin que pudiera señalar un día exacto. Empezaron las correcciones. ¿Cómo debía hablar? ¿Dónde debía sentarme? ¿Cuándo era mejor que me fuera a mi cuarto? Yo obedecía, convencida de que adaptarme era parte del trato no escrito. Recuerdo la primera vez que mi yerno me hizo sentir incómoda. Fue una cena con amigos suyos. Yo conté una anécdota del pasado y él me interrumpió con una sonrisa falsa. Eso ya no importa, son cosas de viejos. Todos rieron. Yo también, por inercia. Esa noche lloré en silencio, preguntándome cuándo mi historia había dejado de importar. Mi hija estaba cada vez más callada. Cuando le preguntaba si algo iba mal, respondía que estaba cansada, que el trabajo la tenía agotada. Yo no insistía. No quería ser una carga emocional. Pensé que, si era discreta, todo mejoraría. Me equivoqué. El silencio no calmó las aguas, las envenenó. Con el tiempo dejé de opinar. Dejé de invitar gente. Dejé de ocupar la sala. Mi mundo se redujo a mi cuarto y a esos momentos frente al televisor que mi yerno terminó arrebatándome. Cada concesión era una promesa de paz que nunca se cumplía. Ellos tomaban más y yo me hacía más pequeña. Hubo señales claras que decidí ignorar. Comentarios sobre mi edad, sobre mis olvidos, sobre lo difícil que era convivir conmigo. Una vez escuché a mi yerno decir que ya no estaba para estas cosas. Mi hija no lo contradijo. Ese día sentí algo romperse, pero lo barrí bajo la alfombra del amor materno. Mientras tanto, seguía ayudándolos. Pagaba servicios, hacía compras, aportaba cuando había gastos inesperados. Nunca pedí recibos ni agradecimientos. Creí que así se construía una familia. Hoy sé que también así se construye el abuso. La noche que me echaron de la sala fue la culminación de todo eso. No fue un estallido aislado, sino la consecuencia lógica de años de permisividad. Mi yerno se sintió dueño del espacio porque nadie le había dicho lo contrario. Mi hija bajó la mirada porque llevaba demasiado tiempo haciéndolo. Sentada en aquella plaza, recordando todo, entendí algo doloroso. Yo había enseñado, sin querer, que podían tratarme así, no con palabras, sino con mi silencio constante. No me culpé. Fui dura conmigo, sí, pero también compasiva. Hice lo que pude con las herramientas que tenía. Esa mañana, después de dormir mal y pensar mucho, fui a una cafetería pequeña y pedí desayuno. Mientras comía, saqué una libreta del bolso y empecé a escribir. No era un diario, era un inventario. Anoté todo lo que había dado: dinero, tiempo, apoyo. Anoté fechas, montos aproximados, promesas hechas. No para reclamar, sino para recordar, para no volver a minimizarme. También escribí algo más. ¿Cómo me había sentido en cada etapa? Humillada, triste, invisible. Al verlo todo junto, en papel, me di cuenta de que no estaba exagerando. Mi dolor tenía forma, tenía historia. No era una invención de una mujer mayor sensible. Era real. Pensé en mi hija.
en cómo la había criado para ser fuerte, independiente, en cómo había terminado dependiendo emocionalmente de un hombre que la aislaba incluso de mí. No la odié por eso. La entendí, pero entender no significaba seguir permitiendo. Ese día tomé una decisión silenciosa. Dejaría de dar sin condiciones. Dejaría de justificar lo injustificable. Recuperaría, aunque fuera tarde, el lugar que me correspondía. No como madre sacrificada, sino como mujer con dignidad. Cerré la libreta y bebí el último sorbo de café. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que se había perdido. Alivio por lo que estaba a punto de recuperarse. Sabía que el camino no sería fácil, que habría reproches, lágrimas, quizás acusaciones. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Me levanté de la mesa con la espalda recta. Caminé despacio, observando a la gente, pensando en cuántas mujeres de mi edad estarían pasando por algo parecido. Prometí, al menos para mí misma, no volver a callar cuando el respeto estuviera en juego. Ese fue el día en que dejé de dar por mi hija sin pensar en mí. No dejé de amarla, dejé de desaparecer, y en ese pequeño cambio empezó a gestarse algo que ellos no esperaban. Algo que no tenía que ver con gritos ni con venganza inmediata. Tenía que ver con memoria, con documentos y con una verdad que pronto llamaría a la puerta. El silencio de mi hija no fue siempre así. Hubo un tiempo en que hablábamos de todo, de sus miedos, de sus sueños, de los errores que no quería repetir. Por eso, cuando empezó a callar frente a mí, no lo interpreté como abandono inmediato, sino como cansancio, como una etapa difícil. Me repetí 1000 veces que el amor verdadero sabe esperar. Hoy sé que también hay silencios que traicionan. Después de aquella noche en la que salí de la casa sin decir una palabra, pasaron casi 24 horas sin que ella me llamara. Ni un mensaje, ni una pregunta, nada. Fue ese vacío, más que el insulto del yerno, lo que me apretó el pecho. Pensé que quizá estaba esperando que yo diera el primer paso, que pidiera perdón por algo que no había hecho. No lo hice. A la mañana siguiente, regresé a la casa solo para recoger algunas cosas. Entré con cuidado, como quien pisa terreno ajeno. Mi hija estaba en la cocina. Al verme, se quedó rígida. «Mamá», dijo, «¿dónde dormiste?» «Eso no importa ahora», respondí. «Necesito hablar contigo». Miró hacia el pasillo, comprobando que su marido no estuviera cerca, y bajó la voz. «No hagas esto aquí». «¿Aquí dónde?», pregunté. «¿En la casa que ayudé a pagar?». Se mordió el labio. Ese gesto me confirmó algo. Sabía. Sabía que lo ocurrido no estaba bien, pero había elegido el camino más cómodo: callar. Él estaba alterado, dijo. No es siempre así. Apagarme la televisión y echarme de la sala no es estar alterado, respondí. Es desprecio. Guardó silencio. Otra vez. Necesito saber algo. Continué. ¿Estás de acuerdo con que me traten así? Tardó en responder. Demasiado. No, susurró. Pero tampoco sé cómo manejarlo. Esa frase me dolió más que cualquier grito, porque entendí que mi hija ya no me veía como su refugio, sino como un problema adicional que no sabía dónde colocar. Yo te crié sola, le dije. Aprendí a manejar cosas mucho más difíciles que una discusión, y lo hice sin humillar a nadie. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Tengo miedo, admitió. Miedo de quedarme sola, miedo de que todo se rompa. Ya se está rompiendo, respondí. Solo que no quieres mirarlo. Me pidió tiempo, siempre tiempo. Yo asentí, cansada. Entré a mi habitación y empecé a empacar algunas cosas. Mientras lo hacía, abrí un cajón viejo y encontré una carpeta que no recordaba haber visto allí. La abrí sin pensar demasiado. Dentro había copias de documentos, contratos, recibos, un acuerdo de compra. Reconocí mi firma al instante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Revisé con cuidado cada hoja. Ahí estaba todo. El dinero que yo había aportado, las condiciones, una cláusula que establecía claramente que, en caso de conflicto grave, yo tenía derechos que nunca se habían anulado. Me senté en la cama, con los papeles en las manos. Recordé el día en que los firmamos. Mi yerno había sonreído. Había dicho que era solo por formalidad. Mi hija me había tomado la mano. Yo había confiado.
Ahora entendía por qué esos documentos estaban escondidos y no destruidos, porque aún tenían valor. Salí de la habitación con la carpeta apretada contra el pecho. ¿Sabías esto? Le pregunté a mi hija, mostrándole los papeles. Se quedó pálida. Mamá, ¿lo sabías? Repetí. Asintió, lentamente. Él dijo que no hacía falta mencionarlo, confesó, que podía complicar las cosas. Sentí una mezcla de rabia y claridad. No era solo silencio, era ocultamiento. Me ocultaron información, dije. Me dejaron creer que no tenía nada, que dependía de ustedes. No queríamos problemas, respondió. Crearon uno mucho más grande, le dije, porque ahora sé que no soy una invitada aquí. Nunca lo fui. En ese momento, escuchamos la puerta de entrada. Mi yerno había llegado. Nos miró, notó la carpeta y frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó. Es la verdad, respondí. La que creyeron que no iba a encontrar. Se tensó. Miró a mi hija buscando apoyo. Ella bajó la mirada. No armes un drama, dijo. Esos papeles son viejos. Los contratos no envejecen cuando siguen vigentes, repliqué. Y menos cuando alguien intenta borrar a quien los firmó. Hubo un silencio pesado. Yo sentí, por primera vez, que la balanza empezaba a moverse. Me voy, dije. No hoy, pero pronto. Y no como alguien expulsado, sino como alguien que decide. Tomé mis cosas y salí de la habitación. Antes de cruzar la puerta, me detuve y miré a mi hija. Todavía estás a tiempo, le dije. Pero el silencio ya no es una opción. Salí de la casa con la carpeta bajo el brazo. El sol me dio en la cara y respiré hondo. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía algo con absoluta certeza. Ya no estaba desarmada. Ese descubrimiento cambió todo, porque el poder que creyeron tener no era real, era prestado, y yo estaba a punto de reclamarlo. Esa noche no regresé a la casa. Caminé durante horas con la carpeta apretada contra el pecho, como si fuera un salvavidas. El ruido de la ciudad me envolvía, pero dentro de mí había un silencio profundo, concentrado, distinto al que había soportado durante años. No era vacío, era pensamiento. Cada paso acomodaba una idea, cada esquina ordenaba un recuerdo, y poco a poco entendí que no estaba huyendo, estaba despertando. Entré a un hotel pequeño, de esos que no hacen preguntas. Pagué una noche y subí al cuarto con una bolsa ligera y un cansancio que no era solo del cuerpo. Me senté en la cama, dejé la carpeta sobre la mesa y me quedé mirándola largo rato. Esos papeles no eran solo documentos. Eran la prueba de que mi historia no había sido borrada, de que mi voz seguía teniendo peso aunque me hubieran tratado como si no existiera. Me duché despacio. El agua caliente me devolvió una sensación olvidada de cuidado. Frente al espejo, observé mi reflejo con atención. Tenía arrugas nuevas, ojeras marcadas, pero también algo que no veía desde hacía tiempo: firmeza. No lloré, no esa noche. Había llorado demasiado antes, cuando aún esperaba comprensión. Ahora necesitaba claridad. Me senté a escribir. No un diario, sino un plan. Anoté nombres: abogado, banco, notaría. Anoté fechas aproximadas, montos, conversaciones. Recordé detalles que había pasado por alto. El día en que mi yerno insistió en guardar los documentos, la vez que mi hija evitó hablar del tema, las miradas cómplices entre ellos cuando yo mencionaba lo que había aportado. Todo encajaba con una lógica fría que me dio escalofríos. No dormí de inmediato. Pensé en mi hija, en la niña que fui criando con esfuerzo, en la mujer que ahora bajaba la mirada. No la odié, me dolió, pero por primera vez, ese dolor no me paralizó. Entendí que amar no me obligaba a desaparecer, que protegerme no significaba dejar de querer. A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí con paso decidido. Fui directo al despacho de un abogado recomendado por una vecina de años atrás. Entré con la carpeta y salí con algo más importante: opciones. Me explicó con paciencia mis derechos, la vigencia del acuerdo, los pasos necesarios para actuar sin confrontaciones inútiles. No improvise, me dijo. Documente, avance en silencio. Asentí. El silencio ya no era sumisión, era estrategia. Luego fui al banco. Cambié claves, cancelé autorizaciones, pedí extractos.
La mujer que me atendió me habló despacio, como si yo no pudiera seguirla. Sonreí y la dejé creer lo que quisiera. La subestimación, aprendí, también puede jugar a favor. Al salir, compré un cuaderno pequeño y un bolígrafo. Me senté en una cafetería y anoté cada paso dado, cada llamada hecha, cada respuesta recibida. Me sentía serena, casi liviana. No estaba actuando desde la rabia, sino desde una convicción nueva. Nadie decide por mí. Por la tarde, llamé a mi hija. No para discutir, sino para informar. Le dije que estaría fuera unos días y que necesitaba espacio. Su voz tembló. Quiso explicarse. No la dejé. Luego hablaremos, dije, y colgué con suavidad. No por frialdad, sino por límites. Esa noche volví al hotel. Dormí mejor. Soñé con una casa ordenada, con ventanas abiertas, con una mujer que caminaba sin encorvarse. Al despertar, supe que ya había tomado la decisión más difícil: dejar de mendigar respeto. En los días siguientes, avancé con precisión. Notaría, certificaciones, copias. Cada firma era un ladrillo más en una pared que me protegía. Evité encuentros innecesarios. Respondí solo lo imprescindible. Mi yerno llamó 2 veces. No atendí. Mi hija dejó mensajes largos. Escuché solo el primero. Decía que todo podía arreglarse. Sonreí. Arreglar no era volver atrás. La tarde del tercer día, el abogado me confirmó que el siguiente paso estaba listo. No sería ruidoso, no habría escenas. Sería legal, claro y definitivo. Agradecí y colgué. Me senté un momento a respirar. Sentí miedo, sí, pero era un miedo distinto, acompañado de decisión. Esa noche regresé al barrio, no a la casa. Caminé por la manzana, observé las ventanas, los autos, la vida que seguía como si nada. Pensé en lo que vendría. No sabía exactamente cómo reaccionarían. Sabía, eso sí, que el equilibrio ya había cambiado. Antes de dormir, escribí una sola frase en el cuaderno. No vuelvo a entrar como invitada. Apagué la luz con calma. La decisión estaba tomada. Y cuando una mujer de 66 años decide dejar de callar, lo que sigue ya no se detiene. Durante los primeros días después de mi ausencia, la casa siguió funcionando como si yo nunca hubiera existido. Lo supe porque una vecina, amiga de muchos años, me llamó para contarme lo que había visto. Tu yerno anda de buen humor, me dijo. Puso música fuerte, invitó gente. Parece que festejara algo. No me sorprendió. Para él, mi salida silenciosa fue una victoria. Un problema menos, un estorbo fuera del camino. Mi hija, en cambio, caminaba distinta. La vecina la había visto entrar y salir con los ojos hinchados, la espalda encorvada, como si cargara un peso invisible. No me llamó. No se atrevió. Tal vez pensó que yo necesitaba tiempo. Tal vez creyó que, como siempre, volvería sola, con la cabeza baja y el corazón lleno de disculpas. No sabía que esa versión de mí ya no existía. Pasaron 4 días. Yo seguía avanzando con mis trámites, mis llamadas, mis firmas. No improvisé ni un paso. Mientras tanto, en esa casa, ellos comenzaron a sentirse seguros, demasiado seguros. Mi yerno empezó a hacer cambios. Movió muebles, cambió cerraduras internas, incluso comentó en voz alta que, por fin, la casa era solo de ellos. Nadie lo corrigió. La 5ª noche, mi hija llamó. No contesté. Me dejó un mensaje largo, lleno de justificaciones, de frases a medias. Dijo que todo había sido un malentendido, que él estaba estresado, que yo sabía cómo era. Cerré el mensaje sin terminar de escucharlo. Ya no necesitaba entenderlos. Necesitaba protegerme. Ellos interpretaron mi silencio como derrota, como resignación, como el final de algo que nunca pensaron que pudiera volverse en su contra. Y fue ahí, en esa falsa calma, donde bajaron la guardia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. El 6º día por la mañana, mi abogado me llamó. Todo listo, dijo. Mañana a primera hora se presenta. Colgué el teléfono y me senté unos minutos sin moverme. No sentí euforia, sentí serenidad. La clase de serenidad que solo llega cuando sabes que ya no dependes del humor ni de la voluntad de nadie. Esa tarde, mi hija volvió a llamar.
Esta vez atendí. Su voz estaba rota. «Mamá, por favor, vuelve. Hablemos». «No», respondí con suavidad. «Ahora no. Él está preocupado», dijo. «Dice que exageraste». Sonreí sin que ella pudiera verlo. «No exageré», contesté. Me cansé. Hubo un silencio largo al otro lado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Cuidándome», dije. Algo que debía hacer hace mucho. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche dormí profundamente. Me desperté temprano, me vestí con calma y tomé café mirando por la ventana del hotel. Pensé en la mujer que había salido de esa casa sin decir nada. Pensé en lo diferente que me sentía ahora. No más pequeña, no más confundida, simplemente firme. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un hombre de traje oscuro tocó el timbre de la casa. No lo vi, pero me lo imaginé con claridad. Imaginé la expresión de mi yerno al abrir la puerta, la sorpresa congelándosele en el rostro. Imaginé a mi hija detrás, intentando entender qué pasaba. Todo estaba en movimiento ahora, aunque yo no estuviera allí. A las 9:10, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No atendí. A las 9:15, llegó el primer mensaje desesperado. A las 9:20, la llamada de mi hija. A las 9:25, el silencio absoluto. Ese silencio me confirmó que el golpe había sido certero. Respiré hondo. No sentí culpa. Sentí justicia. Horas más tarde, el abogado me llamó para confirmar que los documentos habían sido entregados, firmados y explicados. Que no había gritos, pero sí incredulidad. Que mi yerno había perdido la sonrisa. Que mi hija había llorado. Asentí en silencio. No celebré. Solo agradecí. Ese mismo día, por la tarde, regresé al barrio. No entré a la casa. Me senté en un café de la esquina. Desde allí vi pasar a mi hija, con el rostro desencajado. No me vio. Mejor así. Cada uno necesitaba enfrentar sus propias decisiones. Supe entonces que habían creído que me había ido para siempre, que habían confundido mi silencio con rendición, que nunca imaginaron que una mujer de 66 años, cansada pero lúcida, pudiera moverse con tanta precisión. Me levanté del café y caminé despacio. No tenía prisa. El tiempo, por primera vez, estaba de mi lado. Sabía que la verdadera confrontación aún no había ocurrido, que vendrían reproches, intentos de manipulación, quizá súplicas, pero también sabía algo más fuerte. Yo ya no estaba sola ni desprotegida. Aquella noche, al acostarme, pensé en la sala, en el televisor apagado, en la orden de «vete a tu cuarto». Sonreí con amargura. No había ido a ningún cuarto. Había salido al mundo a recuperar mi lugar. Y mientras cerraba los ojos, supe que lo que vendría al día siguiente no solo cambiaría sus vidas, sino también la mía. Porque cuando alguien cree que te ha borrado, no espera que regreses. Convertida en la dueña de la verdad. No estuve allí cuando el timbre sonó, pero pude imaginar cada segundo con una claridad dolorosa. El hombre de traje llegó puntual, a las 9 de la mañana, con un portafolios negro y una expresión neutra, de esas que no se dejan conmover por excusas ni gritos. Tocó el timbre una sola vez, firme, como quien sabe que trae algo que no puede ignorarse. Mi yerno abrió la puerta con la sonrisa confiada de siempre. Esa sonrisa duró apenas un instante. El visitante se presentó con nombre y cargo, extendió una tarjeta y pidió hablar con los ocupantes de la vivienda. No levantó la voz, no hizo gestos. Su calma fue lo que más descolocó a mi yerno. Mi hija apareció detrás, todavía en pijama. Al ver el traje, el maletín, los papeles, sintió que algo no estaba bien. Él intentó cerrar la puerta, pero el hombre colocó el pie con educación firme. «Es importante», dijo, «y es legal». Eso bastó para que los dejaran pasar. Mientras tanto, yo estaba sentada en una cafetería a pocas cuadras, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería ver la pantalla encenderse una y otra vez. No necesitaba escuchar el pánico en tiempo real. Pedí otro café y respiré hondo. Cada sorbo era un recordatorio de que no había improvisado nada. El hombre de traje abrió su portafolios y comenzó a leer. Explicó, con palabras claras, que existía un acuerdo firmado años atrás, que ese acuerdo seguía vigente, que la vivienda estaba sujeta a condiciones que habían sido ignoradas, que mi aporte no era simbólico ni moral, sino legal.
Mi nombre apareció varias veces. Mi firma también. Mi yerno interrumpió. Esto es absurdo, dijo. Esa mujer vive aquí porque queremos. Nada más. El hombre levantó la vista. No es así, respondió. Y le sugiero que escuche hasta el final. Mi hija empezó a temblar. Tomó asiento sin que nadie se lo pidiera. Sus manos buscaban algo que no estaba allí. Control. El hombre continuó. Habló de plazos, de responsabilidades, de consecuencias. Cada palabra era un ladrillo cayendo sobre una estructura construida sobre desprecio y silencio. Mi yerno se levantó, caminó por la sala, se pasó las manos por el cabello, intentó llamar a alguien. Nadie contestó. ¿Dónde está ella?, preguntó de pronto. ¿Dónde está mi suegra? No es necesario que esté presente, respondió el hombre. Todo está debidamente documentado. La palabra documentado quedó flotando en el aire como una sentencia. Mi hija rompió en llanto. Mamá no nos dijo nada, sollozó. No sabíamos que esto seguía activo. El hombre la miró con una mezcla de profesionalismo y distancia. Los documentos no dejan de existir porque alguien decida ignorarlos. En ese momento, el teléfono sobre mi mesa vibró. No lo miré. Sabía quién era. Sabía qué estaba pasando. Terminé mi café con calma y me levanté. Caminé lentamente hasta la ventana del local y miré hacia la calle. La vida seguía. Gente apurada, autos, ruido. Solo que, en una casa cercana, el mundo de dos personas se estaba reordenando sin mi presencia. El hombre de traje cerró el portafolios y dejó los papeles sobre la mesa. Indicó plazos claros. Explicó que habría seguimiento, que cualquier intento de evasión agravaría la situación. No amenazó. No hizo falta. La ley hablaba por él. Mi yerno estalló. «Esto es una venganza», gritó. «Una jugada baja». El hombre no se alteró. «No es personal», respondió. «Es contractual». Mi hija levantó la vista, con los ojos hinchados. «¿Por qué no nos habló antes?», preguntó, casi suplicando. El hombre recogió sus cosas. «Tal vez lo hizo», dijo. «Tal vez no la escucharon». Salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue ensordecedor. Mi yerno se dejó caer en el sillón. Mi hija se quedó de pie, inmóvil, como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo lo que creyeron, seguro se había vuelto frágil en cuestión de minutos. Minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo tomé. Era un mensaje de mi hija. «Mamá, por favor, hablemos». No respondí de inmediato, no por crueldad, sino por necesidad. Yo también necesitaba tiempo. Caminé un poco más, compré pan, miré escaparates, hice cosas simples, casi insignificantes, porque después de años de tensión, la normalidad se sentía como un lujo. Cuando finalmente contesté, lo hice con una sola frase. «Esta tarde». Nos encontramos en un lugar neutral, lejos de la casa. Mi hija llegó primero. Tenía el rostro cansado, envejecido de golpe. Me miró como si me viera por primera vez. «No sabía que tenías todo tan claro», dijo. «Yo tampoco», respondí, «hasta que me obligaron». No gritó, no se defendió, solo escuchó. Yo hablé de respeto, de límites, de dignidad. No mencioné el insulto, ni la televisión apagada. No hacía falta. Todo había comenzado allí, pero ahora estábamos en otro punto. «Él está furioso», dijo. «Dice que lo humillaste». «La humillación no la inventé yo», respondí. Solo dejé de soportarla. Se quedó callada. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dije, «cada uno asume lo que eligió». No la abracé, no la rechacé. Simplemente me levanté y me fui. Esa fue mi mayor victoria. Esa noche dormí profundamente. Soñé con una puerta que se cerraba y otra que se abría. Al despertar, sentí algo que no sentía desde hacía años: ligereza. El hombre de traje había cumplido su función, pero lo más importante ya había ocurrido antes de que tocara el timbre. Yo había recuperado mi lugar, y supe que lo que vendría después sería aún más difícil para ellos, porque perder el control es duro, pero enfrentarse a la verdad lo es mucho más. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a circular. En un barrio como el nuestro, los silencios pesan y los rumores vuelan. Bastó con que el hombre de traje saliera de la casa con su portafolios para que las miradas curiosas se multiplicaran.
Yo lo supe porque el teléfono volvió a sonar. Esta vez, con mensajes de vecinos que no hablaban conmigo desde hacía meses. Preguntas educadas, medias verdades, curiosidad disfrazada de preocupación. No respondí. Ya no necesitaba justificarme. Mi yerno, en cambio, sí. Lo supe por mi hija. Me llamó esa misma noche, nerviosa, con la voz quebrada. Está diciendo cosas, me dijo. Que te volviste loca, que lo estás persiguiendo, que quieres quedarte con todo. Respiré hondo antes de contestar. Eso también es una elección, respondí, y tendrá consecuencias. Al día siguiente, fui al mercado como siempre. No cambié mis rutinas, no bajé la cabeza. Caminé despacio por los pasillos, saludé a quienes me saludaron y seguí adelante cuando otros fingieron no verme. Sentí las miradas, los cuchicheos, pero no me detuve. La vergüenza ya no era mía. Fue allí donde lo vi. Mi yerno estaba cerca de la carnicería, hablando en voz alta con dos hombres. Cuando me vio, alzó la voz aún más, como si hubiera estado esperándome. «Mírala», dijo. «Ahí va la señora que quiere echarnos de nuestra casa». Algunas personas se giraron. Sentí un nudo en el estómago, pero no me detuve. Seguí caminando. Él se acercó, bloqueándome el paso. «¿No tienes nada que decir?», preguntó, con una sonrisa torcida. «¿No vas a explicar por qué haces esto?». Lo miré a los ojos. Por primera vez, no vi poder. Vi miedo. «No estoy echando a nadie», respondí con voz clara. «Estoy haciendo valer un acuerdo que tú conocías». «Eso es mentira», gritó. «Ella siempre fue una invitada». El silencio se hizo alrededor. Sentí las miradas clavarse en nosotros. «No», dije. «Nunca fui una invitada. Fui parte». Uno de los hombres con los que hablaba frunció el ceño. «¿De qué acuerdo hablas?», preguntó. Mi yerno abrió la boca para responder, pero no pudo. No había respuesta que no lo expusiera. «Hay documentos», continué. «Firmados, registrados, no opiniones». «Estás manipulando a todos», escupió. «Eres una vieja resentida». Sentí el golpe de la palabra, pero no retrocedí. «Resentida no», respondí. «Cansada de callar, sí». Hubo un murmullo general. Alguien carraspeó. Otra persona bajó la mirada. Mi yerno se dio cuenta de que la escena no estaba saliendo como esperaba. Había querido humillarme en público. Había terminado exhibiéndose él. «Vámonos», le dijo uno de los hombres, incómodo. Mi yerno me miró con odio antes de darse la vuelta. Yo seguí mi camino, con las piernas temblando, pero la cabeza alta. Compré lo que necesitaba y salí del mercado con una sensación extraña. No de victoria, sino de cierre. Esa tarde, mi hija apareció en el lugar donde me estaba quedando. No avisó. Tocó la puerta con timidez. Al abrir, la vi más pequeña, más cansada que nunca. «Lo hizo otra vez», dijo. «Te gritó en el mercado». «Lo sé», respondí. «Y también sé que no funcionó». Se sentó sin que yo se lo pidiera. «Todo el mundo habla», susurró. «Mis amigas, los vecinos. Él dice que es culpa tuya». «¿Y tú qué dices?», pregunté. Guardó silencio. Luego levantó la vista. «Que me equivoqué», admitió. «Que te dejé sola». No la interrumpí. «Tenía miedo», continuó. «Miedo de perderlo, miedo de quedarme sola. Y por no perderlo, casi te pierdo a ti». La escuché, no con dureza, pero tampoco con indulgencia. «Las decisiones tienen precio», dije, «y no siempre se paga en el momento». «¿Todavía hay algo que pueda hacer?», preguntó. Pensé unos segundos. «Sí», respondí. «Dejar de justificar lo injustificable». Asintió, con lágrimas en los ojos. «Él quiere que te disculpes», añadió. «Dice que así todo puede arreglarse». Solté una risa breve, cansada. «Yo no apagué la televisión de nadie», dije. «Yo no eché a nadie de una sala. Yo no humillé a nadie. No tengo nada de qué disculparme». Mi hija bajó la cabeza. «Entonces», empezó. «Entonces», la interrumpí. «Tendrás que elegir». Se quedó en silencio. No insistí. Algunas decisiones no se empujan, se enfrentan. Esa noche, las redes sociales hicieron lo suyo. Un comentario aquí, otro allá. Alguien mencionó el escándalo. Otra persona defendió mi nombre. Yo no entré a leer. No necesitaba aprobación pública. Lo que importaba ya había sucedido. Él había perdido el control frente a todos. Al día siguiente,
Supe que mi yerno había faltado al trabajo, que estaba llamando a abogados, que decía que yo lo había traicionado. No me sorprendió. Cuando alguien vive creyendo que manda, confunde límites con traición. Yo, mientras tanto, fui a caminar al parque. Me senté en un banco, respiré aire fresco y pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No me sentía vengativa, me sentía justa, y eso, a mis 66 años, era suficiente. Cuando regresé, encontré un mensaje de mi hija. Voy a quedarme unos días en casa de una amiga. Necesito pensar. Le respondí solo 2 palabras. Tómate el tiempo. Al apagar el teléfono, entendí que la caída de los soberbios no siempre es ruidosa ni inmediata. A veces empieza con una escena en un mercado, con una mentira que ya no convence, con una voz que antes gritaba y ahora tiembla. Y supe que el final estaba cerca. No un final feliz para todos, pero sí uno honesto, el mío. La casa estaba en silencio cuando volví a entrar. No ese silencio tenso que conocía demasiado bien, sino uno distinto, casi respetuoso, como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado para siempre. Abrí la puerta con mi propia llave, sin apuro, sin mirar atrás, y al cerrarla sentí que ese gesto simple era más poderoso que cualquier discusión que hubiera tenido en toda mi vida. Me quedé unos segundos de pie en la entrada. Miré la sala, el sillón, el televisor, el mismo lugar del que me habían echado como si fuera una intrusa. Caminé despacio hasta el centro y me senté. Nadie apagó nada, nadie levantó la voz, nadie me dijo a dónde tenía que ir. Respiré hondo y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ese espacio me pertenecía de verdad. Mi yerno no estaba. Se había ido a casa de un amigo después del escándalo del mercado. Según me dijo mi hija más tarde, había salido furioso, diciendo que no volvería hasta arreglar ese desastre. Yo sabía que ese desastre tenía nombre, límites, y los límites siempre son insoportables para quien nunca los tuvo. Mi hija llegó esa misma tarde. Entró con pasos inseguros, como si no supiera qué versión de mí iba a encontrar. Nos miramos largo rato sin hablar. Ya no hacía falta repetir lo ocurrido. Todo estaba dicho. «Mamá», dijo al fin, «¿puedo sentarme?» Asentí. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «No sé por dónde empezar», susurró. «Empieza por la verdad», respondí con calma. «Aunque duela». Respiró hondo. «Me dejé arrastrar», dijo. «Pensé que, si te hacías pequeña, él estaría tranquilo. Nunca imaginé que te lastimaría así». «Lo imaginaste», respondí. «Solo elegiste no mirarlo». No lo dije con rabia. Lo dije con una claridad que a mí misma me sorprendió. «Tienes razón», admitió. «Y ahora, no sé qué hacer». Me incliné un poco hacia adelante. «Eso depende de lo que quieras ser», le dije. «Una mujer que baja la cabeza o una mujer que aprende de sus errores». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero perderte», dijo. «No me perdiste», respondí. «Pero casi me pierdo yo. Y eso no vuelve a pasar». Guardamos silencio. Un silencio necesario, sanador. «Tu marido no puede volver aquí como si nada», continué. «Esta casa no es un campo de batalla ni un trono. Si vuelve, será con respeto. Y si no puede, entonces tendrás que decidir qué vida quieres». Asintió lentamente. No discutió. Por primera vez, no huyó del conflicto. Esa noche dormí en mi habitación, con la puerta abierta. No por confianza ingenua, sino porque ya no tenía miedo. La mujer que se había ido en silencio ya no existía. En su lugar, había alguien que sabía exactamente quién era y qué merecía. Los días siguientes fueron extraños, pero reveladores. Mi yerno intentó llamarme 2 veces. No atendí. Envió mensajes largos, cargados de reproches, luego otros más suaves, luego amenazas veladas. No respondí ninguno. El abogado se encargó de lo necesario. Yo me encargué de vivir. Volví a mis rutinas, regué las plantas, fui al mercado. Me senté a ver televisión en la sala con el volumen que yo quería. Cada gesto cotidiano era una afirmación silenciosa. Estoy aquí y no me voy a esconder. Una semana después, mi yerno apareció en la puerta. No entró. Tocó el timbre. Lo vi por la mirilla. Ojeroso, tenso, sin aquella arrogancia que tanto daño me había hecho.
Abrí la puerta solo lo necesario. «Tenemos que hablar», dijo. «No», respondí. «Tú tienes que escuchar», frunció el ceño. Esta casa, lo interrumpí. «No es tuya para mandar. Nunca lo fue, y lo sabes». Apretó la mandíbula. «Me humillaste delante de todos». «No», respondí. «Te quitaste la máscara delante de todos». Intentó decir algo más, pero levanté la mano. «No vuelvas a hablarme así. No vuelvas a levantar la voz. Y no vuelvas a tratarme como si yo fuera menos que tú. Si no puedes cumplir eso, no entres». Mi hija apareció detrás de mí. No bajó la mirada. No se escondió. «Mamá tiene razón», dijo. «Esta vez la tiene». Mi yerno la miró como si no la reconociera. «¿Tú también estás contra mí?» «No», respondió ella. «Estoy a favor del respeto». Hubo un silencio largo. Él respiró hondo. «Necesito tiempo», murmuró. «Todos lo necesitamos», dije. «Pero el tiempo no borra lo que se dijo ni lo que se hizo. Solo sirve si se usa para cambiar». Se fue sin decir nada más. Cerré la puerta con suavidad. No sentí triunfo. Sentí cierre. Esa noche, sentada en la sala, pensé en la mujer que fui durante tantos años, la que callaba para no molestar, la que se disculpaba por existir, la que confundía amor con sacrificio constante. Sentí ternura por ella, no vergüenza. Había hecho lo que pudo con lo que sabía, pero ahora sabía más. Con el paso de las semanas, la casa se transformó, no en lo material, sino en lo invisible. El aire era distinto. Mi hija empezó a hablar más, a mirarme a los ojos, a preguntar en lugar de imponer. No era una reconciliación perfecta, pero era real. Yo también cambié. Dejé de pedir permiso. Dejé de justificarme. Si no me gustaba algo, lo decía. Si algo me dolía, lo nombraba. Descubrí que la honestidad no rompe los vínculos fuertes, solo rompe los falsos. Una tarde, mientras veía mi novela, sonreí al recordar aquel día en que me apagaron la televisión y me echaron de la sala. Qué pequeño parecía ahora ese gesto, y qué enorme había sido su consecuencia. A veces, la humillación que creemos el final es solo el empujón que necesitábamos para despertar. Me miré en el reflejo de la pantalla apagada. Vi a una mujer de 66 años, con arrugas, con canas, con una historia pesada y una espalda recta. Nunca fui una invitada. Fui madre, fui sostén, fui paciente. Y ahora, finalmente, era dueña de mí misma. Entendí algo que quiero que quede claro. La venganza no siempre grita, no siempre expulsa. A veces, la venganza más poderosa es dejar de permitir, es recuperar el lugar, es vivir con dignidad mientras quien te despreciaba se enfrenta a su propio reflejo. Esa noche apagué la luz sin miedo, sin nudos en el estómago, sin esa sensación constante de estar de más. Dormí profundamente, como no dormía desde hacía años. No sabía qué pasaría con mi yerno. No sabía si mi hija lograría romper del todo con esa dinámica, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Nunca más permitiría que alguien me echara de mi propia vida. Nunca más bajaría la cabeza para que otros se sintieran grandes. Nunca más confundiría silencio con amor, porque aprendí, quizá un poco tarde, pero a tiempo para salvarme, que el respeto no se pide, se exige. Ahora, cuando la casa queda en silencio al final del día, ya no siento ese vacío que antes me apretaba el pecho. El silencio dejó de ser un castigo y se convirtió en un refugio. Me preparo un té, me siento en la sala. Sí, en la sala, y dejo que la noche caiga despacio. A mis 66 años, aprendí algo que nadie me enseñó cuando era joven. La paz no se hereda, se construye, y casi siempre se construye después de una tormenta. Durante mucho tiempo pensé que el amor exigía aguante, que ser madre significaba callar, que envejecer era aceptar que otros decidieran por mí. Nadie me lo dijo directamente, pero la vida se encargó de insinuarlo con gestos pequeños, con silencios incómodos, con frases dichas sin mala intención. Yo las acepté todas, no por debilidad, sino por miedo a perder a quienes amaba. Hoy entiendo que ese miedo me estaba costando demasiado caro. Cuando recuerdo la escena de aquel día, el televisor apagado, la orden de irme a mi cuarto, la mirada baja de mi hija, ya no siento vergüenza,
Siento claridad, porque ese fue el momento exacto en el que algo despertó dentro de mí. No fue rabia inmediata, fue algo más profundo, la certeza de que no podía seguir viviendo como si estorbara. Salir de esa casa en silencio fue el primer acto de amor verdadero hacia mí misma. No grité, no discutí, no imploré. Simplemente me levanté y me fui. Y aunque en ese momento sentí que el mundo se me caía encima, hoy sé que fue el instante en que dejé de encogerme para que otros se sintieran grandes. Muchos me preguntan si no tuve miedo. Claro que lo tuve. El miedo no desaparece con la edad, cambia de forma. A los 66 años ya no temes a la soledad como antes, pero temes al abandono emocional, a no importar, a convertirte en un mueble más. Yo temía eso. Temía no ser necesaria. Y por ese miedo acepté cosas que jamás debí permitir. Pero hay algo que nadie te dice. La necesidad no es amor. Y cuando alguien solo te quiere mientras te necesita, no te quiere de verdad. Mi hija está aprendiendo. No de la forma ideal, no como yo hubiera soñado, pero está aprendiendo. A veces me mira como si recién ahora me viera completa. No solo como su madre, sino como una mujer. Una mujer con historia, con límites, con derecho a decidir. No sé qué pasará con su matrimonio. No es algo que yo deba resolver. Cada adulto carga con sus propias elecciones. Lo que sí sé es que yo ya no cargo con las de otros. Durante años pensé que poner límites era sinónimo de egoísmo. Hoy sé que poner límites es una forma de respeto, incluso hacia quienes amas, porque el amor que se sostiene sobre el sacrificio constante de una sola persona no es amor. Es abuso disfrazado de costumbre. No guardo rencor. El rencor pesa demasiado, y yo ya cargué suficientes cosas, pero tampoco olvido. Porque olvidar sería negar lo que aprendí, y yo no pienso volver atrás. Hay lecciones que llegan tarde, sí, pero llegan cuando aún estamos a tiempo de salvarnos. A veces me siento frente al espejo y observo mi reflejo con detenimiento. Veo las arrugas, las canas, las marcas del tiempo, y por primera vez no intento disimularlas. Cada una cuenta una historia, cada una me recuerda que sobreviví, que sigo aquí, que no me rompieron. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero que sepas algo importante. No estás exagerando. No estás siendo sensible de más. No estás viendo cosas donde no las hay. Cuando el respeto se pierde, el alma lo sabe antes que la razón. Tal vez tú también has callado para no incomodar. Tal vez has bajado la mirada para no discutir. Tal vez has aceptado menos de lo que mereces solo para no quedarte sola. Si es así, déjame decirte esto con toda la fuerza que tengo. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu voz, aunque te la hayan apagado durante años. Yo tengo 66 años y volví a empezar sin mudarme de ciudad, sin cambiar de nombre, sin huir. Volví a empezar poniendo límites. Volví a empezar sentándome en la sala sin pedir permiso. Volví a empezar mirándome al espejo sin vergüenza. No necesitas aplausos para cambiar. No necesitas que otros entiendan. Solo necesitas una decisión firme y el valor de sostenerla, incluso cuando tiemblan las manos. Y ahora quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí conmigo. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y deja tu me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir, te escuché, te creo, no estás sola. Tu apoyo permite que más historias como esta lleguen a personas que hoy sienten que no tienen voz. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Dime qué te pareció esta historia. Y sobre todo dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerlos. Cada comentario es un puente, una forma de acompañarnos, de recordarnos que nuestras experiencias importan, que no somos invisibles. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por darle espacio a la voz de una mujer de 66 años que después de mucho tiempo aprendió a no callar más. Soy yo, y esta fue mi historia.